El purgatorio es donde va a sufrir. Es un tormento donde va a sufrir. Si Jesús lo comparó con una cárcel, si San Pablo lo comparó con fuego, en lo que acabamos de leer, significa entonces que es un tormento, pero que ese tormento no es para maldad, sino es fruto de la misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven. Pero como nosotros somos desobedientes y nos portamos mal en esta vida y así nos agarra la muerte, Dios nos brinda una segunda oportunidad. ¿Para qué? Para limpiarnos del pecado después de muerto y poder entrar al cielo. Miremos, vamos, hay una cita, segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 40 en adelante, que por cierto los hermanos separados no tienen, pero que los católicos debemos escucharla, y verá que allí hay la opción de orar, de ofrecer sacrificio por los muertos para que Dios les perdone los pecados si han muerto en algún pecado. Y esto tiene eco también en el Nuevo Testamento, que los hermanos separados no aceptan esta enseñanza, pero tiene eco. Y lo vamos a mostrar en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento, que hay esa opción de poder orar por los que han muerto en pecado. Escuchemos. Segunda Macabeos 12, 44. Ajá. Porque si no hubiese... Si quiere léalo desde el 40 para ver que murieron en pecado. Perfecto. Dice, y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto habían ídolos de Jamnia. ¿Ves? Había pecado. Tenían ídolos. Y encontraron los ídolos de otro país bajo las ropas de los que habían muerto. Es un pecado de idolatría. Siga. Lo que estaba prohibido a los judíos por la ley. Y por eso es pecado. Y murieron en pecado. Siga. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el que estos hombres habían sucumbido. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor, justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se sostuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofrecieran allí un sacrificio por el pecado. Por el pecado de los que habían muerto, de los que habían caído. Ajá, un sacrificio, siga. Era un gesto muy bello. Era un gesto muy bello. Y muy noble. Y muy noble, que los hermanos separados no aceptan, pero que es bello y noble, siga. Motivado por el convencimiento de la resurrección. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, había sido inútil e ridícula orar por los muertos. Sería ridículo, sería algo que no sirve para nada orar por los muertos si los muertos no resucitan. Entonces aquí la Biblia dice que se puede hacer algo por los muertos para que Dios le perdone los pecados. Ya sé que un hermano separado me puede decir, sí, señor cura, eso está en los libros de Macabeo y eso nosotros no lo tenemos. Y entonces allí nos dice que se puede hacer algo por los muertos. Y de mentira, uno lo hace por uno mismo cuando está vivo, pero cuando se murió nadie puede hacer nada por un muerto. Eso lo dice la Biblia. Y ustedes lo están leyendo desde segunda de Macabeo porque eso es de ustedes y nosotros no tenemos ese libro. Ahora yo te voy a invitar que tomen la Biblia suya de usted. Sí, la Biblia suya de usted. Esa es la que yo quiero que agarre. Y que usted mire en el Nuevo Testamento, ya no en segunda de Macabeos. Ahora vas a leer primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer el capítulo 15 de primera de Corintios, versículo, vamos a ver si es el 29 por allí. En el versículo 29, ustedes van a ver que en el Nuevo Testamento se dice lo mismo. Se puede hacer algo por los muertos, los que murieron en pecado. Nosotros que estamos aquí en la tierra, podemos hacer algo por ellos. ¿Lo dice la Biblia? Sí lo dice.
Vamos a escucharlo. Pero díganme, ¿qué buscan esos que se hacen bautizar por los que han muerto? Por los que han muerto, algunos se hacían bautizar por ellos, como aquí ofrecían en Macabeos, ofrecían sacrificio por los muertos. En el Nuevo Testamento dice que hay personas que se bautizaban ofreciendo a Dios ese acto de fe, ofreciendo a Dios ese paso maravilloso para pedirle por los muertos. Era un sacrificio, era un acto de fe que se hacía pidiendo a Dios por los muertos. Repítalo. Pero díganme, ¿qué buscan esos que se hacen bautizar por los que han muerto? Siga. Si los muertos de ningún modo pueden resucitar. Igualito que en Macabeos. Si los muertos de ningún modo pueden resucitar, ¿de qué sirve ese bautismo por ellos? ¿de qué serviría bautizarse por los muertos? Entonces dice la Biblia que hay personas que niegan la resurrección de los muertos. Y esas personas que niegan la resurrección de los muertos, niegan también que podamos orar por los muertos, que podamos ofrecer un sacrificio por los muertos, que podamos ofrecer un acto de fe por los muertos, que podamos bautizar por los muertos. Se lo explico. Había gente que no era bautizada y sabía que se murió un familiar. Entonces decía, este bautismo yo, el mío o el de mi hijo o el de mi familiar, se lo ofrezco a Dios por aquel que murió. Voy a dar este paso para que Dios le conceda el perdón de los pecados a esa persona que murió. Se bautizaban por los muertos. Era un acto de fe, una oración, algo maravilloso que se hacía. Agradar a Dios. El bautismo es algo de Dios, algo bueno. Entonces se hacía para agradar a Dios y ese se ofrecía por la persona que había muerto. Entonces observan que la Biblia dice que sí se puede orar por los muertos. Pero eso sí, los que crean en la resurrección. ¿Y quiénes son los que no oran por los muertos? ¿Quiénes son los que no pueden hacer un sacrificio por los muertos? Ofrecer cualquier petición por los muertos. Los protestantes. Porque no creen verdaderamente que hay una vida del más allá. Nosotros los católicos lo creemos. Por eso ofrecemos misa por los muertos, oraciones por los muertos, sacrificios por los muertos, obras de caridad por los muertos. Como dice aquí en 2 Macabeo, que ofrecían unas monedas, un sacrificio, lo que llama misa de, ¿cómo es cuando se recoge? De indulgencia, cuando se recoge, se hace un sacrificio y se ofrece eso por los muertos. Aquí entonces Pablo dice a los corintios que se podía bautizar por los muertos. La persona que no se había bautizado, se le murió un familiar, piensa que murió en pecado, voy a hacer un sacrificio, voy a hacer un acto de fe, ofrezco esta ofrenda al Señor de bautizarme por mi madre, por mi tía que se murió en pecado. Bautismo por los muertos porque esperamos la resurrección de los muertos. Ahora bien, aquí lo presenta la Sagradas Escrituras. Los hermanos separados dicen que no, se les respeta. Mi respeto. No, solo que no les creo, porque prefiero creerle la palabra del Señor. Porque dice Jesús en San Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahorita leyendo la Biblia? Conociendo la verdad. Conociendo la verdad. Por eso yo no les hablo con palabras mías de yo. Por eso yo les hablo con la palabra del Señor. Para que el católico se dé cuenta y diga, caramba, en mi iglesia la doctrina está basada en la Biblia. Y para que puedan comprender por qué los llamamos protestantes. Pero hay un grupo de personas que a pesar de que hay capítulos y versículos, protestan. Y eso se llaman protestantes. No porque se insulte, sino porque es la expresión de lo que ellos hacen. Protestan contra Mateo 5:25. Protestan contra 1 Corintios 3:13. Protestan contra 1 Corintios 15:29. Protestan contra 2 Macabeo capítulo 12, versículo 40 en adelante. Protestan contra otra cita que vamos a buscar, que es 1 Juan. 1 Juan capítulo 5, versículo 16 en adelante. Y ustedes van a ver claro, porque aquí, ¿tenía otra pregunta ahí o no? Hay otra todavía, pero vamos aquí. ¿Pero es sobre el purgatorio? Sobre Dale. el rapto, vamos a ver. No, nos vamos al purgatorio. Ajá. Entonces, observe algo. Ustedes verán que en el 1 Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante, aquí San Juan nos viene a hablar claro y raspado que la doctrina protestante, por eso se llama protestante, porque protesta contra el evangelio, es
totalmente distinta a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina de los apóstoles, a la doctrina de las Sagradas Escrituras. Totalmente distinta. Y ustedes van a ver con orgullo, con lujo de detalle, que la doctrina de la Iglesia Católica está fundamentada sólidamente en las Sagradas Escrituras. Disfrútenlo, siéntense orgullosos de ser católicos, siéntense orgullosos de vivir en la única iglesia de Cristo, de vivir la fe que la iglesia nos regala, que no es mentira. Les remito a prueba. Hermano separado, agarre su Biblia, la Biblia suya de usted. Y si no está en la Biblia, usted me puede decir cura mentiroso. Pero si está en la Biblia, hágase la pregunta. ¿Por qué yo digo que es mentira? Si el cura me dio un capítulo y versículo, si el cura leyó lo que dice la Biblia, caramba, algo está pasando. Debe ser que esos hermanos que se llaman católicos, esos que se llaman protestantes, perdón, que se llaman evangélicos, que se llaman cristianos, están engañándole. Cuidado. El católico debe mantenerse firme en la fe. Para eso son las enseñanzas que le estoy dando. Y el hermano separado debe saber que el católico no miente. Compruébelo, lo reto, compruébelo. Hermano separado, te hago un reto. Si dice que los católicos son mentirosos, que el purgatorio no existe, te reto. Agarra el capítulo, tenga la honestidad, la humildad, la sinceridad de agarrar la Biblia, abrir el capítulo, primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante, y comenzar a leer con detenimiento. Y te vas a encontrar algo contradictorio a la doctrina de los protestantes. Antes de leerla, doctrina protestante. Todo pecado lleva al infierno. Todo pecado, por muy pequeño que sea, va para el infierno. Doctrina católica. No todo pecado lleva al infierno. Hay un pecado que lleva al purgatorio y hay otro pecado que lleva al infierno. Doctrina de la Biblia. Listo. ¿A quién apoya la Biblia? ¿A los protestantes? ¿O a los católicos? Pongan la lupa. Paren la oreja. Listo con la cámara en mano. Y verán que la Iglesia Católica es fundamento y base de la verdad, y que la mentira de los protestantes dura hasta que la verdad de Cristo en la Iglesia Católica y a través de los católicos salga a flote. Por eso ya basta, católicos, de mantener la verdad oculta. Es necesario sacarla, porque ella es como la luz, como la lámpara que alumbra y disipa las tinieblas. Vamos a disipar las tinieblas del error de los hermanos separados, que dicen que cuando una persona muere, maldito al infierno, aunque el pecado sea muy pequeño, que todos los pecados llevan al infierno. Vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 en adelante nos dice: si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte. Ya está comenzando la doctrina. Hay un pecado que no lleva a la muerte y hay otro pecado que sí lleva a la muerte. O sea que no son iguales, entonces siga. Y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado. Escuche, doctrina de la Iglesia Católica, basado en la Biblia, con capítulos y versículos. Y por eso se le llama protestante, porque protestan, chocan contra la palabra. Otra vez. Toda maldad es pecado. Toda maldad es pecado. Ahí estamos de acuerdo, protestantes y católicos. Donde separamos la doctrina es en lo siguiente, dale. Pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Pero no necesariamente pecado que lleva a la muerte. No todo pecado lleva a la muerte. Siga. Sabemos que el que ha nacido de Dios. Bueno, entonces hay pecados que no llevan a la muerte y hay pecados que sí llevan a la muerte. Toda maldad es pecado, pero hay pecados que llevan a la muerte y hay pecados que no llevan a la muerte. Vamos ahora a mirar, y aquí donde aparece el purgatorio, la palabra purgatorio. No, la palabra purgatorio no. Pero aquí aparece la doctrina del purgatorio, donde hay que orar por los que murieron en pecado, que no son de muerte. Por los que murieron en pecado, que es de muerte, por ellos no se puede rogar porque ya es de muerte, ya están en el infierno, no pueden salir.
Pero escúchelo otra vez de nuevo. Desde el 16. Si alguno ve a su hermano en pecado, un pecado que no ha traído la muerte, Un pecado que no ha traído la muerte, y no se refiere a la muerte corporal, se refiere a la muerte espiritual, que es el infierno. Siga. ore por él. Ore por él, ore por él. Entonces aquí está diciendo que hay que orar por un hermano que haya pecado, pero que no haya pecado con pecado de muerte, que no esté en el infierno. Si está en el infierno ya no se puede. Pero si ha pecado, ha muerto en pecado, que no sea pecado de muerte, es lo que nosotros llamamos entonces pecados veniales, que nos llevan al purgatorio, dice, Y Dios le dará vida. si rogamos por esa persona, Dios le dará vida. Doctrina protestante, mentira. Dios no le dará vida, porque ya no hay remedio, porque ya no hay solución, ya las peticiones ya no sirven para nada. Porque aquí dice que sí sirve, que hay que rogar por los que murieron en pecado, que no es de muerte. ¿Y por qué dice? Pero ahí no dice de los que murieron. Claro que sí. ¿Cómo sabemos? Observe. Dice que cuando una persona ha cometido un pecado que no es de muerte, se puede orar. Si es de muerte, no se puede orar. Pregunto, ¿se refiere a los que están vivos o a los que ya murieron? Si usted me dijera que se refiere a los que están vivos, quiere decir que no podemos orar por los que están en pecado. Entonces, ¿por qué los protestantes oran por los católicos para que se conviertan? ¿No es que estamos en pecado de muerte? Entonces, ¿para qué oran por nosotros si está prohibido? Si estamos vivos, sabemos que podemos orar por los que están vivos y están en pecado. Y Dios lo escucha. Se refiere a los que ya han muerto. Que no se puede orar por ellos si ya están en el infierno. ¿Para qué? Ya no hay alternativa. Pero si están en el purgatorio, sí se puede orar. Entonces, que quede claro. Los católicos y los protestantes oramos aquí en la tierra mientras estamos vivos por todos los pecadores y esperamos que se conviertan. Esa doctrina es de ambos. Por eso los protestantes dicen, voy a orar por ti, hermano. ¿Cómo va a orar por mí si estoy en pecado? Y la Biblia dice que está en pecado de muerte, no ore por él. Porque por los vivos se puede orar mientras estén vivos, no importa el pecado que sea, para que Dios lo convierta. Pero cuando se muere, el que ha muerto en pecado, que lleva a la muerte eterna, el infierno, por ese no. Pero el que ha muerto en pecado, como decía el catecismo, ha muerto en pecado, pero también tenía la gracia de Dios, ahí hay que orar para que Dios le perdone. Repítalo de nuevo el 16. Dice, si algunos ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, y no se refiere a la muerte de la carne, sino del espíritu, no ha traído a la muerte espiritual, siga, ore por él. Ore por él. Entonces, por unos pecados se puede orar, por unos pecadores se puede orar, ore por él, siga. Y Dios le dará vida. Ahí. Por eso los católicos oramos por los que han muerto y están en el purgatorio, porque creemos lo que dice la Biblia. Dios les dará vida, aunque los protestantes digan que no, que muerto el perro se acabó la sarna. Eso es problema de ellos y es palabra de Satanás, pero eso no es palabra de Dios. Oren por ellos y Dios les dará vida. Católico, ore por su muerto, familiar muerto, y Dios le dará vida, aunque los protestantes digan que no. Usted no se ponga a pararle a un hombre, no le crea a los hombres, créale a la palabra del Señor que dice, y Dios, repítalo, le dará vida. Y Dios le dará vida. Pero ¿por qué Satanás no quiere? ¿Por qué Satanás no quiere que oremos por los muertos? Para que Dios no le dé vida. Entonces los protestantes son instrumentos de Satanás para que la gente no se salve, ni aquí ni allá. Que no reciba la misericordia de Dios aquí, por eso no les permite que se confiese. Por eso dicen no hay que confesarse con un hombre. Pero tampoco quiere que Dios le perdone allá. No hay que orar por los muertos. Ni quieren la salvación de la gente aquí, ni quiere que la gente se salve allá, en ninguna parte. Busca él la condenación. Con una oferta. Vente conmigo, métete en evangélico y ya está salvo. A engañar a los tontos y a los creyones. Porque a los creyentes no. Eso es mentira, que usted metiéndose a protestante y ya se salvó. La Biblia dice otra cosa distinta. Y hay que orar por los muertos,
para que Dios tenga misericordia de ellos, les perdone, porque el purgatorio es fruto de la misericordia de Dios, que quiere que los hombres se salven.